personas están enfermas con el COVID-19 actualmente. Buenas noches, amigos y amigas televidentes, bienvenidos a esta edición estelar. Hoy es 1 de marzo, día en que celebramos el Día Nacional del Periodista. Saludos para todos los comunicadores, saludos muchachas, feliz día. Buenas noches, muchachas, felicidades a cada uno de esos periodistas que informan con veracidad. Maribel Montenegro da inicio. La vicepresidenta de Nicaragua anunció durante su intervención de mediodía que este martes 2 de marzo se dará inicio al plan de vacunación contra el COVID-19 de manera voluntaria en nuestro país. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Marjorie Vargas. Mañana empezará a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 de manera voluntaria, según lo indicó en su intervención de este lunes la vicepresidenta Rosario Murillo, señalando que se priorizará a los enfermos crónicos. Importante destacar, es un programa de vacunación voluntaria. Incluso la ministra de Salud me explicaba que en el lugar donde la persona reciba su vacuna, firma una nota donde confirma que es voluntaria. Y el que no quiera recibir la vacuna por distintas razones está en su derecho y nosotros respetamos su voluntad. La vacuna rusa Sputnik 5 tiene una eficacia del 91.4%, mientras que la vacuna de Oxford AstraZeneca eficacia del 90%. Las personas con alta vulnerabilidad que tienen que cuidar más su sistema inmunológico, insuficiencia renal, que son parte de los programas de diálisis y hemodiálisis, y también los hermanos y hermanas que están en los programas oncológicos y los hermanos y hermanas con distintas cardiopatías que están en los programas especiales de cardiología del Ministerio de Salud. Mañana darán a conocer dónde empezarán con la aplicación de la vacuna. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Periodistas nicaragüenses aseguran que continuarán ejerciendo el mejor oficio del mundo, como lo es informar, sin importar los obstáculos que enfrenten en su labor. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. Hoy, Día del Periodista, queremos abrazarnos con todos los comunicadores que han arriesgado la vida por hablar la verdad, por luchar por la verdad desde la realidad. Y gracias a Dios, hemos venido avanzando. Periodistas coinciden que en Nicaragua no hay libertad de prensa, como lo plantean los artículos 67 y 69 de nuestra Constitución Política, en los cuales se consigna el derecho de informar con responsabilidad social y el derecho de los medios a no sufrir censura previa. Para Castalia Zapata, Geraldine Domínguez y Noel Miranda, periodistas con vasta experiencia, el contexto actual dista mucho de lo planteado en el articulado de la Constitución. No hay libertad de prensa cuando nos asedian, nos hostigan, nos roban celulares, nos golpean, nos andan siguiendo por donde vamos, y ayer pues hasta me manosearon. Entonces considero que no existe esa libertad de prensa, tampoco porque no podés ingresar a una conferencia de prensa del partido de gobierno porque no tenemos acceso nosotros, ¿no? Lamentablemente no. Se nos ha hecho muy difíciles, son tiempos difíciles para el periodismo independiente en Nicaragua debido a que muchas de las informaciones que nosotros buscamos son coartadas en diferentes instituciones del Estado. Sin embargo, nosotros continuamos esta ardua labor, noble labor, muy comprometida. Estas son nuestras herramientas: micrófono, libreta, redes sociales, con las que nosotros tratamos de llevar la información veraz, a pesar de que la libertad de expresión esté coartada en este país. Jamás, no hay, y no desde el 2018, sino desde antes. Hay que reconocer que estamos en una situación difícil donde el periodismo es atacado y no se mira una forma donde el gobierno del presidente Ortega respete a los hombres y mujeres de prensa. En el 2020 el gobierno de Ortega aprobó una ley especial de ciberdelito, con la cual se castigará con 2 a 6 años de cárcel a aquellos nicaragüenses que sean encontrados responsables de difundir noticias falsas, entre otras faltas y delitos. Dicha ley, junto a otras aprobadas, han sido consideradas por miembros de la prensa independiente y de organismos internacionales como serias amenazas a la libertad de prensa.
A pesar de ello, los y las periodistas independientes continúan su labor de informar a los nicaragüenses. No he visto desde el 2018 hasta esta parte una mínima de cobardía de los hombres y mujeres de prensa. Seguimos informando pese a la situación hostil que tenemos, porque estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos por hacer un periodismo objetivo, sin polarización, con responsabilidad. Es un compromiso de educar, divertir y, repito, informar a la población. Y hay un lema que digo: informar es una cosa, engañar es otra. Yo amo ser periodista y por eso ando aquí en la calle llevando la información a la gente. Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, expresó a Confidencial que en Nicaragua se vive una censura de prensa física, jurídica y simbólica, y agregó que en el país el periodismo se está convirtiendo en una profesión peligrosa. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y ese 1 de marzo se develó una placa en memoria de Gustavo Bermúdez por haber sido un periodista que se mantuvo firme en su labor de informar hasta el último momento. Marjorie Vargas nos amplía. La Asociación de Periodistas de Nicaragua, en celebración del Día Nacional de los Hombres y Mujeres de Prensa, develó una placa en memoria del periodista radial Gustavo Bermúdez, quien falleciera en el año 2020 producto de la pandemia. Tenemos un reto en este año electoral de buscar cómo orientar a la ciudadanía nicaragüense, si hay condiciones para unas elecciones libres y transparentes, buscar cómo orientar para que conozcan a los candidatos que puedan poder buscar la presidencia de la República y sean los más idóneos, que respeten las libertades, que respeten la justicia, que respeten la libertad de expresión, que respeten la libertad de prensa, que respeten la democracia en Nicaragua. Marcos Carmona estuvo presente en esta actividad en la que se eligió la nueva junta directiva, resultando electo como presidente Alfredo Salinas. Quisiera yo felicitar a todos los periodistas, a todos los hombres y mujeres de prensa, que por ello, por ustedes, se conoce información que en alguna medida el gobierno o los funcionarios públicos no desearan que saliera a luz pública. Gracias a ese trabajo arduo de los hombres y mujeres de prensa es que nos mantenemos informados. La celebración del Día Nacional del Periodista que llevó a cabo la APN en su sede del Sumen, como ya es costumbre, en esta había presencia policial. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos envió un mensaje a través de su red social Twitter en conmemoración al Día del Periodista Nicaragüense. En conmemoración del Día del Periodista Nicaragüense, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Julie Chum, envió un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, donde textualmente se lee: el régimen Ortega puede pintar los edificios tomados ilegalmente de 100% noticias y confidencial, pero no puede encubrir sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. En su mensaje, la funcionaria concluye agregando que los valientes periodistas nicaragüenses continúan informando la verdadera historia de lo que pasa en Nicaragua. Por su parte, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en una entrevista con Esta Semana, manifestó que ser periodista en Nicaragua en este momento implica una alta dosis de valentía. No es una labor fácil. Creo que se enfrentan a un miedo constante, una zozobra. Se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura, al que no le basta la acción física, la acción policial, el sembrar miedo con sanciones judiciales, sino que también le interesa, de cierta manera, un poco la censura en el orden simbólico, en el orden de que todo el mundo se entere de que allí operaban unas voces y que hay una intención de que dejen de operar. Un propósito que al menos en ese edificio es efectivo, pero que es absolutamente estéril para lo que estamos viendo, porque el periodismo no ha parado, y el despliegue institucional al nivel de incluso crear leyes en caso de que le lleguen a faltar instrumentos para asfixiar el debate público. No, aquí lo que está en juego y lo que se está intentando sacrificar
es el derecho a una sociedad informada desde distintos puntos de vista. Vaca aseguró durante la entrevista que en el momento en el que esas voces, ese periodismo nicaragüense, se apaguen, externamente no vamos a poder tener ningún insumo para poder hacer análisis sobre lo que pasa en Nicaragua. El relator considera que en Nicaragua se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura al que no le basta la acción física, la acción policial, el sembrar miedo con sanciones judiciales, sino que también le interesa la censura en el orden simbólico, que todo el mundo se entere de que allí operaban unas voces y que había intención de que dejaran de operar. Además, reiteró la disponibilidad de visitar Nicaragua e hizo eco del llamado reciente de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de acompañar en la resolución de la crisis, pero la puerta la ha cerrado el Estado nicaragüense, asegura el relator. María Esther Ordóñez, Acción 10. La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el premio a la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro Cardenal a al menos 5 medios de Nicaragua en conmemoración al Día Mundial del Periodista. Valesca Rivera nos amplía. La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó este 1 de marzo, Día Nacional del Periodista en Nicaragua, el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. El jurado considera que, a pesar de los cambios y la crisis que el periodismo ha tenido que soportar, se ha hecho un esfuerzo extraordinario por hacer coberturas que van más allá del deber en valores como la profundidad y la narrativa. Además, en medio de un ambiente de opacidad cada vez más extendido. Este se dio en 7 categorías y fue entregado a medios digitales y escritos en Nicaragua. Néstor Arce, Carlos Herrera, Ricardo Arce, Tony Centeno de Divergentes, por Fidel Moreno, el hombre de confianza del régimen de Daniel Ortega, y Rosario Murillo y su red de millonarios empresarios que construyeron cientos de obras en la alcaldía de Managua durante 2016 y 2018. El jurado tomó en cuenta el valor de la construcción de registros y de fiscalización que se ejerce al poder desde el periodismo. Queda claro en este trabajo que este ejercicio desemboca en una historia que explica al lector no solo una trama delictiva, sino también la necesidad que tiene la sociedad de que exista una prensa comprometida con ejercer desde la independencia. Derechos humanos. El premio Pedro Joaquín Chamorro es para Leslie Paola Ramos Carranza de Divergentes. A mí me violaron en una cárcel. El jurado destaca este trabajo periodístico por mostrar suficiente fuerza desde lo humano, sin dejar de lado la obligación de consultar fuentes que ayuden a contextualizar y a terminar de colocar en tono alto estas violencias tan sistematizadas. La consecución de testimonios termina revelando patrones de conducta y no solamente eventos. Este es uno de los grandes aciertos narrativos. El presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la CIP destacó las condiciones difíciles en las que se hace periodismo en nuestra nación. Que nada ni nadie puede silenciar a un periodismo que está dispuesto a investigar, a indagar en los abusos del poder, a fiscalizarlo y a prestar servicio a una ciudadanía que demanda conocer la verdad. Los trabajos presentados contenían investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos en nuestro país. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Le damos espacio a nuestros anunciantes, enseguida regresamos. Félix Maradiaga, precandidato presidencial, presentó su plan de gobierno en el que detalla que Nicaragua requiere de un cambio en el sistema económico. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. Fortalecer la clase media y derogar las leyes injustas aprobadas por el gobierno de Ortega Murillo son parte de las propuestas planteadas por Félix Maradiaga en su programa de gobierno. A esa población universitaria, a la clase media que ha tenido que emigrar porque aquí no hay oportunidad. Entonces, en resumen, nuestra propuesta consiste en empoderar a esos grandes sectores olvidados de la población nicaragüense, en darles atributos, toma de decisión, en hacerlos dueños de este proceso y en replantear un modelo económico que, lejos de crear incentivos, por ejemplo, para grandes corporaciones, pone una mirada, una gran atención a los trabajadores por cuenta propia, a los pequeños productores, a ese sector informal que ha estado abandonado por tantos años
y en lo político trata de crear la plataforma con mayor participación de jóvenes y mujeres en la historia de Nicaragua. No es solamente desmontar todas las leyes mordaza, que además de eso sostenemos que no son ley, son leyes injustas y por tanto no estamos obligados a obedecerlas. Pero además de ello necesitamos establecer un sistema económico de mayor inclusión social, un sistema de mayor justicia fiscal, un sistema económico que le preste mayor atención a la inversión de calidad para fortalecer esos sectores que todavía han estado completamente olvidados. Maradiaga logró salir de su casa de habitación únicamente para ir al médico y a un hotel capitalino, en donde presentó su plan que, según él, es respaldado por todas las bases de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Asegura que retomarán los anhelos de abril y que no puede haber elecciones sin reformas electorales y con presos políticos. Nosotros como Unidad Nacional hemos dicho muy claramente que tenemos que ver las reformas que van a haber en mayo. Estamos trabajando muy fuertemente de la mano de la comunidad internacional, estamos presionando para que se den esos cambios, pero como Unidad Nacional nosotros no nos sentimos cómodos haciendo una invitación masiva al voto hoy, mientras no veamos cuáles van a ser esas garantías. Además, considera que no se lograrán cambios significativos en el sistema democrático si la oposición no se une. Sin embargo, la coalición no se detendrá, dijo Félix Maradiaga. La coalición no se detiene, la coalición ya es una realidad, la coalición va con su consulta y va a ser la población la que va a determinar quiénes son los que han mostrado más voluntad de unidad, más voluntad de inclusión, porque definitivamente no podemos dejar nosotros al pueblo en desamparo, una ciudadanía que no soporta ya el desempleo, una ciudadanía que no soporta ni el acoso policial, ni la falta de seguridad, ni la pésima calidad de los servicios de salud. Se requiere una oposición que vele por esos intereses del pueblo. Y la coalición nace con ese propósito. La coalición no se va a desmontar. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Juan Sebastián Chamorro presenta su plan de gobierno a través de 3 pilares, entre ellos una economía que crezca y una política de justicia. La acción se da luego de lanzar oficialmente su campaña como aspirante a la presidencia de Nicaragua. El precandidato por la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, presentó su plan de gobierno a través de 3 ejes que considera fundamentales. En ellos contempla generar oportunidades económicas, promoviendo inversiones que creen empleos, el respeto a la ley considerada desde el marco jurídico. El punto número 2 tiene que ver con la justicia. Que nadie, nunca nadie, esté encima de la ley. Que nadie vuelva a abusar de la ley, de que exista reparación, verdad, garantía de no repetición en contra de las víctimas y sus familiares, que haya justicia en Nicaragua. Esta propuesta fue publicada en su lanzamiento oficial como aspirante a la presidencia de Nicaragua. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Disidentes del PLC realizan lanzamiento del movimiento liberal, enfatizando el objetivo de participar en una alianza con verdaderos partidos políticos que aporten a la democracia en nuestro país. Geraldine Domínguez nos amplía. Exmiembros del PLC forman nueva agrupación política, Movimiento Liberal, conformado por representantes territoriales, Juventud Liberal y Secretaría de la Mujer. Según el propósito de este nuevo movimiento es el acceso de la libre igualdad para participar en alianza con verdaderos partidos políticos para unir esfuerzo al restablecimiento de los derechos humanos, políticos, sociales y constitucionales en Nicaragua. En respuesta al llamado que hemos recibido de más de 100 directivas de todo el territorio nacional que, estando en las filas del PLC, hoy son parte del movimiento liberal, hemos trabajado en la construcción de este nuevo espacio antisandinista, antipactista, no colaboracionista y verdaderamente genuino, propio de las bases territoriales, con el propósito de declarar ante el pueblo de forma clara, diáfana y precisa los ideales por los cuales lucharemos hasta que Nicaragua goce de un auténtico Estado de Derecho. El movimiento liberal señaló no estar solicitando personería jurídica y tampoco hay aspirantes a una candidatura presidencial. Por su parte, la exdiputada María Fernanda Flores añadió ser un miembro más de la agrupación como representante en Managua. El propósito de este movimiento, bien lo decían los jóvenes que están dirigiendo este gran lanzamiento el día de hoy,
es precisamente eso, es que queremos de alguna manera como liberales, con la fortaleza que tenemos y la experiencia de organización que tenemos y representación en todo el territorio, en su momento apoyar aquel candidato o candidata que pueda tener la fuerza suficiente para derrotar la dictadura. Los miembros de este movimiento adjudican la responsabilidad a la presidenta del PLC como la promotora de la división del partido y la colaboradora del partido de gobierno. Que en un contubernio desmedido con la representante legal del PLC, designada por el Consejo Supremo Electoral, María Aide Osuna Ruiz, y que han actuado en contra de los miembros que fueron electos por sus correspondientes territorios, tanto en las juntas directivas departamentales, regionales, municipales y distritales, al igual que ante la Asamblea Nacional, consejos municipales y regionales, estableciendo de manera pública una alianza de hecho entre algunos dirigentes nacionales del PLC con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Experto en temas políticos expresa que la alta diversidad de candidatos en la oposición y la prematura presentación de campañas electorales podrían generar desgaste en el sector opositor. Los detalles con Pedro Hidalgo. Hasta el momento se conocen dos propuestas o programas de gobierno de dos distintos candidatos de la oposición al gobierno en turno hacia las próximas elecciones en noviembre del vigente año. Para el analista político Bosco Matamoros, a pesar de que es necesaria la aparición de propuestas, es pronto para decir cuál de estas es la adecuada. Todo es incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que sacar una conclusión de que es la respuesta adecuada a la crisis nacional sería muy precoz esta relación. ¿Cuál es la propuesta más importante que enfrenta la nación nicaragüense en este primer periodo del 2021? Las reformas electorales. Eso es fundamental. Ese debe ser el eje de la acción, no solamente de estos precandidatos, debe ser el eje de la acción de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, del país entero, para que el gobierno sienta que hay una preocupación y que no se está tratando de continuar ese juego que ha sido característico desde el 2007. Por otro lado, la clara reacción de descontento por parte del precandidato Félix Maradiaga, al ser este cuestionado si correría o no en fórmula con Cristiana Chamorro, podría generar alarma, expresó Matamoros. Creo que el señor Maradiaga indiscutiblemente se dejó llevar por su elección. Cuando se quiere aspirar a ocupar posiciones trascendentales en un país, como es decidir el destino de una nación, como es decidir el día a día de una nación, la actitud de las personas debe ser caracterizada por la ponderación. Yo creo que es importante que todos los candidatos, así como dijeron en determinados momentos, que estarían dispuestos a ocupar cualquier posición en una fórmula electoral por el bien de Nicaragua, no solamente lo digan, lo practiquen. Mientras tanto, declara el analista, la alta diversidad de posibles candidatos a la presidencia es algo que debe preocupar a los sectores opositores. De parte de la oposición hay un número enorme de candidatos que están, algunos lanzándose en una forma precipitada, otros están ocultando sus cartas y otros no sabemos qué realmente que los quieren. El hecho de que se hayan presentado planes de negociación me parece un poco prematuro ante esto. El desgaste del tiempo va a agotar esa propuesta y las condiciones políticas, económicas y sociales que son mutantes. Hasta el momento no se han presentado más planes de gobierno o campañas presidenciales claras por parte de los demás precandidatos a la presidencia ya confirmados por los demás sectores. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Adán Bermúdez manifiesta que los actuales precandidatos a la presidencia de Nicaragua poseen la moral para ser aspirantes a gobernar el país. Detalles con Geraldine Domínguez. Vicepresidente de C por L, Adán Bermúdez, considera que los actuales precandidatos a una presidencia tienen la autoridad moral para postularse bajo un sistema que permita escoger al mejor candidato que se debería ya tener para el mes de mayo, recomendó Bermúdez. Bueno, yo creo que los que están en estos momentos que he visto en el escenario, pues yo creo que tienen la autoridad moral para poder ser candidatos. Yo no le veo ningún problema. Lógicamente el gobierno puede inventarse cualquier cosa, pues. Los tiempos, lógicamente, hay que irlos midiendo, ¿verdad? Deberíamos de tener posiblemente de aquí a mayo, más tardar, lo que debe ser el candidato a
a la presidencia, ¿verdad?, a través de un sistema que te pueda permitir escoger a los mejores hombres y mujeres, tanto no solo a la candidatura a la presidencia, sino a la vicepresidencia y a todos los cargos de elección popular que van a haber. Bermúdez ejemplificó que para aspirar a unas elecciones como en El Salvador se debe respetar el voto de la población a través de un proceso transparente, el que definirá la decisión de los votantes. Una gran diferencia con El Salvador, que creo que hay que estar clarísimo. Por lo menos en El Salvador se ha visto que hay respeto al voto de la población. El voto es transparente y es respetado, ahí te vas a dar cuenta el premio o el castigo de la población. Yo lo he dicho. Y ahí con gente y con algunos conocidos sandinistas que platicamos y todo. Daniel Ortega gana perdiendo una elección aquí. Daniel Ortega gana perdiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno ya está desgastado. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Tenemos un servicio social a esta hora. El señor Oscar Domingo Vargas Vanegas falleció esta mañana en el Hospital Manolo Morales. Familiares piden el favor de comunicarle a sus hijos que su vela se está realizando el día de hoy de la iglesia Santo Domingo, una cuadra al oeste contiguo a la ermita. Su entierro se llevará a cabo el día de mañana a las 8 de la mañana en el cementerio Santo Domingo. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros. Más noticias. Familiares de un considerado preso político urgen asistencia médica para su pariente, que además presenta múltiples padecimientos como consecuencia de las supuestas torturas de las que es víctima. José Abraham Sánchez con el detalle de esta noticia. Por hacer denuncias delicadas contra el sistema de Ortega Murillo, Santo Sebastián Flores Castillo, disidente sandinista, hace 8 años fue a parar a la cárcel modelo de Tipitapa, donde podría morir producto a los maltratos físicos, según su progenitora, Elpidia Castillo, quien solicitó los buenos oficios del nuncio Valdemar Estanislao. Hago una denuncia que mi hijo Santo Sebastián se está muriendo porque él no tiene derecho a nada, no tiene derecho a que lo mire un médico, a su salud, no tiene derecho a sol, no tiene derecho a nada. Hasta sus visitas se las han quitado. Yo anuncio que me resgate mi hijo porque se está muriendo, porque a ver si lo puedo rescatar porque está demasiado, que me lo miren mi hijo, cómo está mi hijo en la desgracia, que él está en desgracia. Él tiene inflamado su corazón, dice, tiene mal de los riñones, que no se puede ni agachar, está mal de la vejiga, que dice que orina 100 veces por él, 100 veces orina. Está bien mal de salud mi hijo, está con un hielo en el cuerpo y flaquito, se está muriendo mi hijo. ¿En qué galería está? En la 8 Alta. Elpidia también dice ser víctima de los carceleros quienes la golpearon en una visita a su hijo. Con cámara de Lenín Castillo, José Abraham Sánchez, Acción 10. Un opositor originario de Nueva Segovia junto a un excarcelado denuncian ante el colectivo de derechos humanos el asedio que agentes de la Policía Nacional mantienen cerca de sus viviendas. Valesca Rivera con el reporte completo. El excarcelado Hamilton Sánchez denunció el asedio del que es víctima en su vivienda en Occidente por parte de agentes de la policía. Jaime Maradiaga, opositor de Santa María en Nueva Segovia, también llevó su denuncia hasta el colectivo de derechos humanos Nunca Más. Denuncia la continuación del asedio, represión sistemática por 3 años del régimen Ortega Murillo, en particular contra la ciudadanía que sigue reclamando su derecho a vivir en libertad y democracia. En ese sentido, recibimos denuncias del señor Jaime Maradiaga de Santa María, Nueva Segovia, a quien la policía del régimen Ortega Murillo le mantiene por 3 semanas consecutivas un asedio constante. En circunstancias parecidas, se encuentra el excarcelado político Hamilton Sánchez, obligados al desplazamiento interno y externo, por el acoso sistemático, como lo viven los profesores Ricardo Baltodano en Managua y Juan Guevara en Ticuantep. Esta organización exige el cese de la represión, se respete la integridad física, así como los derechos de libre circulación de los ciudadanos. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández.
El partido oficialista Nuevas Ideas es el más opcionado para obtener la mayoría de los escaños este 28 de febrero y si lo logra el presidente Nayib Bukele tendría el respaldo necesario para que la Asamblea Legislativa apruebe sus proyectos y para nombrar hasta 1/3 de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El partido Nuevas Ideas y la Gran Alianza Nacional habrían obtenido la mayoría en el Parlamento de El Salvador. Así lo evidencian los resultados presentados hasta ahora. De concretarse esta tendencia, el presidente Nayib Bukele podría contar con mayoría legislativa que incrementaría su poder político. La tendencia marcada hasta ahora por el Tribunal Supremo Electoral es respaldada por los sondeos a boca de urna efectuados por la firma costarricense Sid Gallup, que arrojó como resultado que un 67% de los votantes apoyaron a Nuevas Ideas y gana. Sea cual sea el veredicto del pueblo, sea cual sea esa voluntad se respeta. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. Pero el pueblo debe de ejercer su voluntad, debe expresar su voluntad. Esa es la única forma de que podamos contar sus votos, es que esos votos existan. Y para eso necesitamos que en la operación remate salgamos todos los que no hemos salido a votar, llevemos a los que conocemos que no han ido a votar o convenzámoslos por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea, de que vayan a votar a las urnas en la operación remate en estas 3 horas que quedan y recuerden que aunque solo le quede media hora, vaya rápido al centro, se pone en la cola y tienen que esperar a que ejerza su voto. Estos adelantos fueron celebrados por el propio Bukele, quien congratuló a sus partidarios a través de la red social Twitter. Nuevas Ideas más Gana tendrán más de 60 diputados en la nueva Asamblea Nacional. Gracias al pueblo salvadoreño, gracias a Dios. De igual forma, publicó un video en el que celebraban los resultados de las elecciones legislativas. Con control legislativo, Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Según el Tribunal Supremo Electoral, un 51% del padrón electoral acudió a votar. Los observadores internacionales pidieron a los ciudadanos salvadoreños esperar hasta que se dé el informe final y conocer así a los alcaldes que ganaron y de igual forma a los diputados. A partir de los resultados proyectados, los partidos Arena y FMLN quedarían en la oposición parlamentaria. Analistas políticos de ese país han calificado lo sucedido como el huracán Bukele, que aseguran irrumpirá con fuerza en la Asamblea salvadoreña al lograr una victoria nunca vista antes en el país desde la llegada de la democracia en 1992. Con estas cifras, Bukele no necesitará ni siquiera otros partidos pequeños, ya que rozaría los 56 escaños y, por tanto, la mayoría absoluta en la Cámara. María Esther Ordóñez, Acción 10. Experto en temas políticos considera que los resultados de las elecciones parlamentarias en El Salvador brindarán mayor poder al presidente Nayib Bukele en la toma de decisiones sin tropiezos por parte de partidos opositores. A criterio del analista político Roger Guevara Mena, los resultados en las elecciones parlamentarias en El Salvador brindarán al presidente Nayib Bukele mayores poderes a disponer sin tropiezos de instituciones donde antes estaban bajo los partidos Arena y FMLN. Yo creo que de acuerdo a la ley salvadoreña, la participación y sobre todo la sustancial participación del partido del presidente Bukele le da posibilidades reales para disponer de algunas instituciones que estaban copadas por representantes del FMLN y Arena, puesto que el partido del presidente Bukele es un partido emergente que está surgiendo con frutos de ambos partidos, podríamos decir, y definitivamente esto presenta un nuevo panorama, puesto que hay otros partidos minoritarios de derecha que podrían sumarse al partido de Bukele y hacer un gobierno mayoritario parlamentario, de manera que este gobierno de coalición, en este caso sería de coalición, podría establecer
una mayoría relativa que le da derecho a disponer de las instituciones donde estaba aferrada el FMLN y el partido Arena. En meses anteriores, imágenes de Bukele llegando al Parlamento acompañado de militares le dio la vuelta al mundo. En ese entonces, el mandatario llegó para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas. Ante esto, el analista político considera que ya no se volverá a repetir porque contará con la mayoría en el hemiciclo. El presidente Bukele tiene una mayoría parlamentaria, aunque es estrecha, pero definitivamente mayoría, que podría acrecentarse. Y el hecho de que haya llegado con militares la vez pasada fue un intento de golpe, donde se estaban confabulando tanto militares como partidos, Arena y FMLN, para acabar con su gobierno. Yo creo que esto no se podría volver a presentar si Bukele tiene una mayoría en la Asamblea y, por supuesto, si las instituciones continúan actuando democráticamente y la empresa privada guarda su lugar y su posición, así como el ejército como garantes de la democracia. El presidente Nayib Bukele celebró desde la noche del domingo el resultado de las elecciones que le otorgarán más de la mitad de los 84 escaños en la Asamblea Nacional a su partido político Nuevas Ideas y su aliado Gana. María Esther Ordóñez, Acción.